Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versos 24 al 26, donde la palabra del Señor nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, con su acto de renuncia a las glorias mundanales de Egipto, ilustró lo que es la verdadera conversión, la cual inicia con la negación o rechazo de tres cosas que son agradables a la carne: la vida, la riqueza y el honor. La vida, la riqueza y el honor. Luego de Jesús declarar que la verdadera fe inicia con la negación de uno mismo, explica en qué consiste esta negación con tres declaraciones. Miren lo que dice en Mateo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Negarse a sí mismo es negarse a su propia vida, que ella no sea el primer objetivo ni el más grande pensamiento, pues si hace así, dice Cristo, la perderá. Segundo, Cristo dijo allá en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Las riquezas terrenas son útiles frente a muchas necesidades en este mundo, pero son inútiles frente a la necesidad de la salvación del alma. Y tercero, Jesús dijo en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Este es el honor que debemos buscar. La negación del yo, mis hermanos, es absolutamente esencial, y donde existe ese yo que no ha sido negado, entonces la gracia está ausente. El primer artículo del pacto es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios debe tener la preeminencia en nuestras vidas y corazones. Dios no recibe la gloria a menos que lo honremos de esa manera. Ahora, Dios no tiene el lugar más alto en nuestros corazones hasta que su favor es estimado por nosotros sobre todo otro honor, y hasta que el temor de ofenderlo a él esté por encima de todo otro temor. Si rompemos con Dios a fin de preservar los intereses y las relaciones con otras personas, entonces estamos prefiriendo nuestros intereses personales por encima de los intereses de Dios. Si estamos contentos de ofender a Dios antes que disgustar a nuestros amigos o familiares, entonces estamos muy engañados si pensamos que somos cristianos genuinos. Recuerden lo que dijo Cristo: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Junto con el puritano Thomas Manton, podemos afirmar que la fe es una gracia que enseña al hombre a renunciar abiertamente a todos los honores del mundo. Dice él: cuando Dios nos llama a abandonarlos, no podemos disfrutarlos con una buena conciencia. Hasta aquí la cita. La fe de Moisés fue probada fuertemente, como también sucedió con la fe de todos los héroes mencionados anteriormente en el capítulo 11 de Hebreos, y como también lo ha sido siempre con los verdaderos creyentes. Y una de las pruebas más duras de la fe consiste en abandonar los placeres
y glorias del mundo por amor a Dios y a su reino. A menudo somos probados para elegir entre Dios o las cosas, entre el deber y el placer, entre ocuparse en las cosas espirituales o gratificar a la carne. La fe de Moisés no fue solamente un asunto de la mente o de expresión verbal, sino que efectivamente demostró con hechos su amor al reino de Cristo y su desprecio a las glorias mundanas. Éxodo capítulo 2, versículo 11, nos describe el actuar de Moisés en el cual demostró su verdadera fe con estas palabras. Él dijo, o más bien, la Biblia dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. La fe impulsó a Moisés a salir del palacio de la comodidad para trabajar en el reino, identificándose con el sufriente pueblo del Señor. No solo fue un asunto de palabras, sino de hechos, pues la fe que tiene la correcta declaración y confesión, pero no actúa, es muerta y no sirve para nada. Aunque pareciera que Moisés actuó con ingratitud hacia la mujer que le salvó la vida en su tierna infancia, al rehusar ser llamado su hijo y abandonar el palacio, la verdad es que los actos de fe no siempre son comprendidos por el razonar mundano. El verdadero creyente no acepta los favores del mundo ni expresa gratitud por los mismos en caso de que sean contrarios al temor de Dios o a una buena conciencia. Pero el ejemplo de Moisés no solo ilustra el aspecto de la renuncia que hay en la verdadera conversión, sino que también resalta la entrega. Mire lo que sigue diciendo nuestro autor: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Primero se abandona al país del pecado, como hizo el hijo pródigo en Lucas 15, para luego venir al Padre. Primero se confiesa el pecado para luego hallar misericordia, dice Proverbios 28:13. Primero se deja de hacer el mal para luego aprender a hacer el bien, como dice Isaías capítulo 1, versos 16 al 17. Moisés renunció a las riquezas y honores terrenos para abrazar las promesas que se reciben por medio de la fe. Moisés no estaba viendo gloria alguna en su humilde pueblo, en ese pueblo de esclavos, pero confiaba en las promesas divinas, las cuales, aunque invisibles, eran seguras y firmes. Moisés prefirió el sufrimiento con el pueblo porque sabía que este era el pueblo de la promesa y no Egipto. La fe de un hombre es conocida por las elecciones que hace. Siempre se complace en obedecer la voluntad de Dios, así esto signifique identificarse con los despreciados de la sociedad. Oremos. Padre nuestro, te ruego que hoy y siempre nos concedas esa fe que es capaz de dejar de identificarse con las glorias y honores del mundo que nos llevan al pecado, con el fin de identificarnos con el pueblo humilde de tus siervos, con tus príncipes, que en esta tierra son despreciados, pero que son valiosos para ti y para tu reino. Concédenos esa gracia hoy, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén.